Abrimos nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 y 2. Les invito a ponerse de pie para reverencia a nuestro buen Dios y respeto a la lectura de la palabra del Señor, la cual será expuesta en breves momentos. Todos los que pueden ponerse de pie, niños, jóvenes, adultos, ancianos, serán solo unos minutos. Quienes no puedan ponerse de pie se entenderá, por supuesto. Tenemos todos 2 Corintios 8, versículos 1 y 2. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Bendita sea la palabra del Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, bendito Dios, te agradecemos porque en tu misericordia nos has permitido un nuevo día. Que raye el alba y nuestros ojos puedan observarnos una misericordia nueva tuya. Eso dice tu palabra en Lamentaciones 3. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Así que agradecemos tu misericordia amplia y profunda que nos concedes el día de hoy. Y estamos aquí reunidos, Señor, por tu gracia y favor primeramente, pero en segundo lugar porque nuestro corazón, este nuevo corazón que tú has colocado en nosotros, renovando nuestro espíritu para contigo, habiéndonos consagrado para ti, nuestro corazón desea venir a congregarse contigo y con tu pueblo. Así que estamos aquí, Señor, para poder honrar, para darte gloria. No como si no debiéramos o no pudiésemos darte gloria y honra en otros lugares y en otros momentos. Por supuesto, tenemos el deber de hacerlo, Señor. Pero el día de hoy y en este lugar, de una manera mucho más solemne, porque tú has santificado este día y has santificado esta asamblea de tal manera que no hay otra santificación como esta. Hoy es tu día, es el día del Señor. Y nos reunimos contigo y con tu pueblo para darte honra y gloria a ti como tú lo has mandado, no abandonando nuestra propia asamblea. Por lo tanto, bendito Dios, como tú nos has mandado estas cosas, queremos someternos a hacer tu voluntad en este santo día y en este lugar. Te rogamos entonces dos cosas que solemos rogar: que concedas ahora que tu palabra ha de ser expuesta, un corazón dócil y un oído presto a tu pueblo, para recibir tu palabra de manera que ellos puedan ver el provecho en tu palabra, que puedan tomarla como verdaderamente es palabra tuya y no palabra de hombre, que si ellos pueden corroborar por las escrituras que estas cosas aquí anunciadas tienen su fundamento, su base en tu escritura, tu santa revelación, que entonces ellos sean diligentes en obedecer, en conmover sus entrañas para amar tu palabra y ponerla en práctica. Pero también te rogamos, Señor, en segundo lugar, pero no menos importante, por mi propia vida, como instructor de tu palabra, como expositor en este momento, que no me desvíe yo ni a derecha ni a izquierda de lo que es tu bendita y santa palabra. Úsame, Señor, según tu voluntad, y unge mi predicación con tu Santo Espíritu, que el poder de tu Santo Espíritu dirija mi predicación, de tal suerte que haga lo que las palabras meras de los hombres no pueden lograr en los corazones de los demás, que pueda penetrar como espada de doble filo hasta partir el alma y el espíritu y discernir entre los pensamientos e intenciones del corazón. Haz esto en los corazones de mi hermano por medio, Señor, de mi predicación, no como si mis palabras tuviesen poder, sino confiando en que tus palabras tienen poder, que lo que tú dices en tu palabra tiene poder, y que esto entonces, al ser predicado de manera fidedigna, de manera sincera, honesta y fiel, entonces haga en mis hermanos, así como ha logrado también en mí, te lo he rogado también, todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es santo. Que venga a nosotros esto, Señor, por medio de tu palabra. Y te rogamos esto, Padre, porque ni aún yo mismo confío en mis propias habilidades, como si tuviese algo que no hubiese recibido de ti mismo, Señor. No confiamos en retórica o en capacidad de pensamiento, aunque la usamos, Señor, estas cosas. No confiamos en estas, sino que confiamos en tu Santo Espíritu y en tu bendita y santa palabra. Bendícenos hoy, Señor, con la predicación de tu palabra. Ilumina nuestro entendimiento, haz arder nuestros afectos
para contigo y tu palabra, y llévanos a la práctica, Señor. Derrite el plomo que hay en nuestros pies o que ha estado en nuestros pies por tanto tiempo, para que en todo lo que hemos estado analizando y escudriñando sobre esta serie práctica de la iglesia, podamos realmente empezar a poner en práctica todo lo que hemos estado escudriñando con tu palabra. Ayúdanos, bendito Dios. Nos encomendamos a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En nuestra serie sobre la iglesia, hemos tenido la oportunidad de venir tocando varios aspectos que, si bien decimos que son más prácticos que espirituales, no por eso dejan de ser espirituales, ¿no? Son espirituales porque están basados o fundamentados en las palabras de nuestro Dios. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, sus palabras son espíritu y son vida. Así que ciertamente están basados en principios espirituales que Dios demanda y espera de nosotros que pongamos en práctica. Así que esta serie ha sido básicamente hasta ahora más enfáticamente dirigida hacia la práctica. Es decir, los aspectos más prácticos de nuestra convivencia como iglesia, de nuestra existencia como iglesia, lo que Dios demanda de toda iglesia local en este aspecto. Y terminando aquel segmento sobre la santificación y los medios para santificarse que tiene la iglesia del Señor, ahora abrimos otro segmento en esta serie práctica sobre la iglesia para hablar acerca de varios temas que en algunos otros contextos son bastante álgidos o incómodos. Y es el tema del dinero. Este segmento que abre, más propiamente el del día de hoy, vamos a estar hablando sobre las ofrendas. Y en el tema de las ofrendas vamos a estar hablando particularmente el día de hoy sobre la generosidad del corazón, o la disposición generosa del corazón. Cómo realmente un corazón generoso termina ofrendando. Cómo es realmente, por descripción bíblica, un corazón generoso. Y digo que algunas de estas cosas son álgidas precisamente no porque la palabra de Dios no las hable. Evidentemente las palabras del Señor están allí escritas para que las revisemos y encontremos que sí está escrito lo que está escrito, sino más bien porque el orgullo humano suele irse en contra incluso de las cosas explícitamente reveladas por Dios en la palabra. Es decir, el problema no está en Dios y en su santa revelación. El problema está en el corazón del hombre que desde la caída en Adán, pues se ha vuelto sumamente egoísta, duro, mezquino, absolutamente insensible e indiferente a las necesidades del prójimo. Así que en ese contexto comenzaremos este segmento sobre las ofrendas, haciendo el apartado sobre la generosidad. Ahora, a manera de introducción, quiero tocar 3 puntos breves para entrar de lleno a los 2 textos bíblicos que nos ocupan el día de hoy. En primer lugar, en esta introducción, hermanos, nosotros vivimos en un siglo que es en gran manera materialista, hedonista, egoísta y mezquino. Todo cuanto podemos alcanzar a ver en este siglo tiene estas 4 características de manera abundante. Si hay algo de abundancia en este siglo, son estas 4 características en las personas que viven conforme al príncipe de la potestad del aire, a Satanás. La gente de este siglo no procura aliviar la necesidad del prójimo. Y no lo hace porque es terriblemente insensible e indiferente a las necesidades de los demás. Y es así, indiferente e insensible la gente de este siglo, porque están altamente centrados en sí mismos. Es decir, la consecuencia de ser ensimismados, de alguien que está egocéntrico, de alguien que está centrado en sí mismo, es ser egoísta. Egocéntrico y egoísta son 2 cosas que van de la mano, aunque no necesariamente la misma cosa. Ser egocéntrico termina dando por resultado ser egoísta, que lo único que busca es para sí mismo, porque está centrado en sí mismo. No busca aliviar la necesidad del prójimo porque no es sino egoísta, egocéntrico.
Y tal es la obcecación del pecado del egoísmo en el mundo y el día de hoy, que aquellos pocos en el mundo que parecen ser generosos, los más de ellos en realidad dan algo esperando ganar un tanto a cambio, o para recibir algo luego al ser vistos por los demás, o por la mera vanagloria de ser tenidos por generosos. Esto es lo que suele suceder en el mundo y el tiempo del día de hoy. Así es el engaño del pecado del egoísmo. Ese es el siglo en el que vivimos. Los verdaderamente generosos no son los que más abundan, sino que más bien son los mezquinos y los egoístas. Esos son los que abundan en el mundo el día de hoy. Ahora, lamentablemente este asunto no está ocurriendo únicamente con los que expresamente viven conforme a Satanás, conforme al príncipe de las tinieblas, sino que lo lamentable de este asunto y lo que lleva muchas veces a que estas exhortaciones y enseñanzas sean traídas de manera a veces tajante para las iglesias, es que este asunto también está sucediendo de manera lamentable. Este proceder está siendo emulado por muchas personas que profesan fe cristiana. Es decir, que hay gente que dice creer en Cristo y está comportándose de manera mezquina, de manera absolutista, egocéntrica, egoísta, hedonista, materialista, tanto con creyentes dentro de las iglesias como con no creyentes fuera de las iglesias. Gente que profesa fe está haciendo esto. Y esto es un grave problema. Sobre todo cuando vemos precisamente que el mundo tiene estas características de una manera completamente abierta. El mundo no es generoso. El mundo es materialista, hedonista, egoísta y mezquino. Pero que el cristianismo, o que personas que profesan cristiandad, es decir, aquellos que están llamados a ser la luz del mundo que está en tinieblas, estén practicando el materialismo, el hedonismo, la mezquindad o el egoísmo, eso es el colmo de las contradicciones. Porque ellos no deberían estar emulando el carácter del mundo, sino reprendiendo el carácter del mundo y siendo ejemplo de lo que verdaderamente debería ser. La palabra del Señor dice en ese contexto que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien tenemos el deber de desenmascararlas, de refrenarlas, de reprenderlas. Y en un mundo hedonista y materialista, no puede un creyente hedonista y materialista reprender esos pecados. El creyente debe practicar lo contrario al hedonismo y el materialismo si quiere verdaderamente reprender al mundo en sus tinieblas y alumbrarle con la luz de Cristo. En segundo lugar, y de manera introductoria también, Dios desea que su iglesia emule su carácter generoso y dadivoso. Dios nos ha dado el mundo a nosotros para vivir, hermanos. Desde que comienzan las escrituras, que no tienen ni el más mínimo intento de probar la existencia de Dios, sino que da por sentado que Dios existe, dice que Dios creó de la nada el mundo con solo hablar, trajo existencia a todas las cosas y ordenó todas las cosas de una manera tan funcional que cuando creó al hombre e insufló aliento de vida en sus narices para que el hombre llegase a ser un alma viviente, lo colocó en el mismo huerto que Dios mismo había labrado para que se beneficiara del huerto y del mundo que Dios había creado. Así que Dios nos ha dado el mundo con todo lo que tiene el mundo para vivir en él. Es completamente funcional nuestro hábitat porque Dios generosamente hizo funcional este hábitat. Además de esto nos ha dado la vida con la cual transcurrimos en este mundo. Pero además de esto, a pesar de que en realidad nosotros merezcamos la ruina como género humano por causa del pecado con el cual nosotros hemos ofendido, la multitud de pecados con lo cual hemos ofendido a Dios, ¿sabe qué ha hecho Dios?
Dios nos ha ofrendado voluntaria, gozosa y generosamente a su precioso y amado Hijo unigénito para nuestro provecho y bienestar, aunque jamás podamos nosotros pagar semejante bendición. Dios ha sido sumamente generoso como nadie en la existencia o en el universo podrá jamás ser generoso. Porque al Él entregar a su amado y precioso Hijo unigénito, lo más santo del cielo, su Hijo, igual a Él en naturaleza, demuestra con esto, evidentemente, que con esta ofrenda su generosidad queda completamente comprobada. Dios nos ha ofrendado a su Hijo. Ahora, en este segundo punto, es importante también notar esto: que si Dios nos ha entregado a su Hijo de manera generosa, gozosa y voluntaria, sabiendo el Padre lo que había de acontecer con su Hijo, lo ofrendó para nuestro provecho, aunque ni siquiera lo merecíamos cuando nos dio esa bendición. Si esto es así, que en la iglesia cristiana entonces haya gente mezquina es, además de pecaminoso, por lo menos una terrible contradicción con el acto mismo del Salvador que generosamente se nos ofrenda en el Evangelio desde la gloria celestial. Es decir, un cristiano mezquino, un cristiano materialista, un cristiano hedonista, un cristiano egoísta es una contradicción andante. Y no es solo una contradicción con su denominación de cristiano, con llamarse o denominarse a sí mismo cristiano, sino que es una contradicción con el acto mismo que es la médula del plan de salvación de Dios, del Evangelio, la entrega de Dios que hizo de su Hijo para ser salvo. Así que cuando un cristiano es mezquino o egoísta, no es meramente una contradicción con su nombre de cristiano, sino que es una contradicción con el acto medular de Dios haber entregado su Hijo para que esa persona fuera sabia. Lo entregó generosamente, lo más preciado del Padre fue entregado generosa, gozosa y voluntariamente para salvar a personas que no lo merecían. Dios no fue mezquino o egoísta con su propio Hijo, lo entregó. No lo reservó para sí, lo entregó para aprovechar y bendecir a gente que ni siquiera lo merecía. Esa es la grave contradicción que hay en un creyente mezquino, hedonista, materialista o egoísta. En tercer lugar y último en la introducción, las iglesias cristianas, por lo tanto, es decir, es una consecuencia o una conclusión lógica de los dos primeros puntos. Si el mundo es como es y Dios es como es y espera que nosotros seamos como debemos ser según Dios, el tercer punto es una consecuencia lógica. Las iglesias cristianas necesitan aprender a dar con prodigalidad. Ellos no pueden ser de corazones mezquinos cuando han tenido un Dios tan abundantemente generoso en dar a su propio Hijo para nuestra salvación. Pero esto no será posible en las iglesias cristianas si no se tiene un corazón verdaderamente generoso. Parece tan evidente que es redundante, pero el asunto hay que enfatizarlo. Realmente las iglesias cristianas no van a dar con prodigalidad si no tienen un verdadero corazón generoso. Y entenderemos con un poco más de la explicación bíblica cómo la generosidad ni siquiera es un asunto que tiene que ver con la chequera o la cartera, sino que tiene que ver con una disposición del corazón más propiamente. Y como en otras oportunidades ya he predicado o desarrollado. Ahora entremos en el contexto de nuestro pasaje. El contexto de nuestro pasaje, de manera breve. Nuestro hermano el apóstol Pablo, desde la carta anterior ya le había dicho a la iglesia cristiana en Corinto que estaban recogiendo una ofrenda para los santos en Jerusalén, para la iglesia de los cristianos judíos. De hecho, en el capítulo 16 de la primera carta habla precisamente
de que les dio la misma ordenanza a Corinto que le dio a Galacia. Precisamente el fin era que con antelación los hermanos pudiesen apartar para poder dar a la necesidad de los hermanos que estaban en tribulación en Judea. Esto se propuso hacer el apóstol Pablo. Esto había acordado hacer el apóstol Pablo con los apóstoles también. Se había comprometido a hacerlo, como las escrituras nos muestran. Entonces, cuando esto sucede, Pablo comienza a movilizar lo que ya él se había comprometido a hacer, y segundo, lo que había incentivado a otros a hacer también. Entonces, en este contexto entendemos que cuando Pablo comienza a hablar en estos dos capítulos, capítulo 8 y capítulo 9 de la segunda carta a los Corintios, sobre el dar, sobre las ofrendas, sobre la generosidad, las consecuencias del dar, etcétera, todas estas cosas ya habían sido habladas anteriormente por el apóstol Pablo. Es decir, que Dios utilizó al apóstol para estimular a las iglesias a que fueran generosos para poder dar para la necesidad de otros hermanos que estaban precisamente en necesidad. Ese es el breve contexto en el que se nos presentan las palabras del apóstol Pablo en este capítulo. Así ahora entramos en nuestro texto el día de hoy. Vamos al versículo 1 primeramente. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y aquí nos detenemos. Vamos a hacer un breve paréntesis primero en lo que Pablo ha dicho. Asimismo, hermanos, os hacemos saber. Creo que es pertinente detenernos aquí un momento. Hay algo que él está a punto de mencionar en la carta. Imagine usted que esta carta está siendo leída por alguno de los ancianos o de los líderes en la congregación en Corinto, de pie ante toda la iglesia, y comienzan a leer esta parte. Cuando dice entonces, asimismo, hermano, os hacemos saber, está llamando la atención de la iglesia cristiana. Está diciendo, paren la oreja y escuchen, hay algo que deben saber. Estamos tomando esta oportunidad para hacerles saber esto. Así que es necesario que sepan esto, que deseamos hacerles saber. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, considera necesario y apropiado hacerles saber esto. Pero ¿qué es lo que quiere Pablo hacerles saber a la iglesia en Corinto? Bueno, como vemos en los dos textos que nos tocaron predicar el día de hoy, lo que él viene a hacer más adelante es usar el ejemplo de la generosidad y la prodigalidad de las iglesias de Macedonia para exhortar y estimular a los corintios. Es decir, que Pablo consideró que era adecuado, pertinente, necesario que la iglesia en Corinto recordara, supiera, fuera exhortada y estimulara, por mencionarles el ejemplo de las iglesias en la provincia de Macedonia. Si esto es así, y realmente lo es porque es evidente en el texto, entonces debería serlo para nosotros también el día de hoy. La generosidad de otros debería servirnos de estímulo y exhortación a cada uno de nosotros. Pero esto no es lo que generalmente suele suceder. Cuando de alguna manera Dios estimula el corazón de algún hermano para ser generoso, si esta información llega a oídos de otro, generalmente por el pecado que abunda en el alma, por los vestigios del viejo hombre en el ser humano, en el creyente propiamente, comienza a haber más bien habladurías, envidias, malas sospechas. ¿Por qué razones le estará dando? Quizá está buscando algo. ¿Qué interés tendrá? Estará esperando algo a cambio. Comienzan las malas sospechas, las habladurías, las envidias, porque de alguna manera no es natural del hombre ser generoso. Y por eso la consecuencia de ser generoso es que otros no tomen a bien la generosidad. Pero lo que vemos en la Escritura es que saber sobre la generosidad de otros debería servirnos a nosotros como exhortación y estímulo para dar también.
Es decir, ser movidos a celo para hacer lo mismo o mejor que aquellos que están siendo generosos. Y eso es lo que Pablo entiende. Por eso, movido por el Espíritu, inspirado por el Espíritu, toma la situación y las acciones de las iglesias en Macedonia como un ejemplo para exhortar y estimular a la iglesia cristiana en Corinto. No es extraño esto, por supuesto. El Señor siempre, o el Espíritu de Dios siempre, cuando inspira a los agiógrafos, a los santos escritores, lo hace precisamente no nublando sus sentidos, no nublando aquello que les hace ser lo que ellos eran, sino más bien utilizando lo que ellos eran y el conocimiento que ellos tenían, la experiencia que ellos mismos tenían. Así entonces, Pablo menciona las acciones de las iglesias en la provincia de Macedonia para exhortar y estimular a quienes estaban en Corinto. Lo mismo hizo nuestro Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 12, vamos a ir allá brevemente, Marcos capítulo 12, casi al final, en el versículo 43, el antepenúltimo, el penúltimo, Jesucristo hizo lo mismo con la ofrenda de la viuda, de la cual hablaremos un poco más adelante de una manera un poco más amplia, pero aquí mencionamos esto. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, el Señor Jesucristo les dijo esto a los discípulos: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Qué está haciendo Jesucristo aquí? Lo mismo que Pablo está haciendo allá, en 2 Corintios 8:1. Está haciendo saber a otros lo que otro hizo de generosidad. Y está utilizando este ejemplo o esta acción para exhortar a aquellos a quienes se les hace saber lo que ocurrió. Pablo utiliza el ejemplo de Macedonia para exhortar a Corinto. Jesucristo utiliza el ejemplo de la viuda para exhortar a los discípulos. ¿Qué es lo que nos dicen estas palabras a nosotros el día de hoy también? Que el ejemplo de la generosidad en otros creyentes debería exhortarnos a ser generosos también. No a ser envidiosos, no a ser habladores, criticones, etcétera, 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 sembrar malas sospechas, sino a unirnos en el espíritu de prodigalidad, de ser liberales, de ser generosos. Eso es lo que nos enseña esta palabra. Ahora, en segundo lugar, en nuestro texto, el versículo 1, Pablo dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber. ¿Qué cosa hace saber el apóstol Pablo? La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios. Ciertamente Pablo está utilizando el ejemplo de las iglesias en Macedonia, pero preste atención lo que Pablo está realzando, porque esto es necesario entenderlo. Él dice: la gracia de Dios en las iglesias de Macedonia. La generosidad no es un asunto que nace naturalmente del corazón humano. Como hemos dicho en el primer punto de nuestra introducción, el ser humano es por naturaleza materialista, hedonista, egoísta y mezquino. La generosidad no puede nacer del corazón humano. Cuando algo de un corazón así nace y parece ser generoso, ya hemos dicho que eso no está siendo hecho por verdadera generosidad. Es como los millonarios del día de hoy que crean sus fundaciones, ¿sabe? ¿Sabe que hay muchos millonarios que crean fundaciones para dar dinero a los pobres, verdad? Los pobres ciertamente se benefician de ese dinero. Y los pobres ciertamente tienen en buena estima lo que estos multimillonarios hacen, que no son cristianos. Pero ¿sabe por qué ellos lo hacen generalmente? Evasión de impuestos del fisco nacional. Porque estas mismas fundaciones las utilizan para poder llegar a comprar otras propiedades en nombre de estas fundaciones, pero que son, en segundo sentido, de ellos, son propiedades de ellos. Y por medio de esas mismas fundaciones a las que ellos mismos depositan dinero, recogen dinero de otras personas, aumentando aún más la riqueza. Sí, así es el mundo. Porque aun cuando parezca que estas grandes sumas de dinero están siendo dadas, millones y millones de dólares, de euros, de yuanes, etc.,
En realidad, detrás de ello hay un corazón que subyace en egoísmo, mezquindad, materialismo, hedonismo. Lo hacen para no tener que dar una cantidad mayor en otro medio o en otro contexto. Así es como el mundo de hoy opera. Ahora, ¿cuál es el punto entonces en esto? Pablo dice, al tomar el ejemplo de las iglesias cristianas en la provincia macedónica, que esto es una gracia de Dios. Es una gracia de Dios. Ahora, vale acotar brevemente, antes de tocar varios puntos en esta misma sentencia de este texto, vale recordar algo. Recordar, porque esto ya lo he expuesto en la serie a los Filipenses. La provincia de Macedonia, al menos en el contexto del que estamos hablando, estaba compuesto por las iglesias de 3 zonas. Tenemos en memoria o en conocimiento las iglesias de Filipos, la primera ciudad de Europa en recibir el evangelio y la palabra del Señor. Las iglesias en Tesalónica y las iglesias en Berea. De hecho, cualquiera que pueda leer desde Hechos capítulo 16, desde el versículo 12 en adelante y pasando el capítulo al capítulo 17 hasta el versículo 12, es decir, del versículo 12 al versículo 12, del capítulo 16 al capítulo 17, podrá notar toda esta historia que estamos comentando aquí. Esta provincia de Macedonia, al menos en las iglesias estamos hablando, estaba compuesta de Filipos, Tesalónica y Berea. ¿Sí? De esos bereanos de los que se decían que eran más nobles que los de Tesalónica. Sí, de esos tesalonicenses que estaban en amplia tribulación porque habían sufrido de mano de sus compatriotas persecución. Sí, de esos mismos filipenses que recientemente tuvimos la oportunidad de culminar toda una serie sobre la carta a los filipenses, que ellos estaban en angustia, que estaban en pobreza. Y este es el punto. Estas iglesias de la ciudad de Filipos, de Tesalónica y de Berea, habían recibido una gracia de Dios, la gracia de dar. Pablo no adjudica como tratando de levantar el ego, como halagando el ego de las iglesias de Macedonia. No adjudica a la naturaleza propia del ser humano el ser generosos y el dar, sino que dice la gracia de Dios que han recibido las iglesias en Macedonia. No es un asunto meramente de ellos, es un asunto de Dios por medio de ellos. El dar de manera generosa entonces es una gracia, como la llama aquí en este contexto. Es un don inefable, como le llama luego. Miren lo que dice en 2 Corintios 9 al final. Solamente pase la página. El último versículo, ¿qué dice? Gracias a Dios por su ¿qué? Por su don inefable. ¿De quién es el don? De Dios. ¿Qué significa inefable? Algo que no se puede describir. Así que en la mente del apóstol Pablo, y con toda razón, porque ya lo entendemos, y cualquiera que abrace o sostenga o entienda la doctrina de la depravación radical del hombre o del género humano, no le costará acceder, abrazar, entender, comprender que el ser humano en sí mismo es hedonista, materialista, mezquino y egoísta, y que por lo tanto la generosidad no puede nacer de un corazón así. Tiene que provenir de la gracia de Dios. Debe ser entonces, si proviene de la gracia de Dios, un don y no un mérito. Es algo que Dios concede al corazón de los creyentes. Les concede el don de ser generosos. Gracia y don de Dios son las palabras usadas para referirse a este acto de desprenderse de lo material de manera voluntaria, generosa y gozosa para bendecir. Hemos dicho en la introducción, en el segundo punto, que nuestro Dios ha dado con estas características, que Dios ha ofrendado a su Hijo con estas características: voluntaria, generosa y gozosamente. Se desprendió de lo que más amaba para aprovechar y bendecir a aquellos que ni siquiera merecían esa bendición. Así que es un don de Dios entonces que un creyente pueda aprender a dar de la manera en la que Dios mismo ha dado.
todos deberíamos poder clamar a Dios como David, pidiendo que el Señor sea propicio a su pueblo para mantener en su asamblea, en la asamblea del Señor, un corazón generoso perpetuamente. Vamos a ir a las Escrituras para leer esto. Primero de Crónicas, capítulo 29. Miren lo que dice los versículos 16 al 18. Esto está siendo dado, hermanos, en el contexto en el que, permítame darle el contexto rápido antes de leer el pasaje. Toda la población de Israel en este contexto estaba buscando dar para la obra del Señor. Aunque, si bien entendemos que David mismo no era quien le iba a levantar la casa al Señor y hacer el templo al Señor, David sabía que no sería él, sino su propio hijo. David tenía un corazón tan dado a la generosidad, tan dado para dar, valga la redundancia, tan inclinado para dar, para ser generoso. Él era de ese pensamiento que encontramos en las Escrituras diciendo: no ofreceré a mi Señor nada que no me haya costado. Sí, esa es la mente que David tenía. Es el pensamiento que David poseía, y que haríamos bien en investigar, en profundizar y tratar de emular nosotros. No daré nada que no me haya costado, decía David. Así que en ese contexto, queriendo precisamente disponer todas las cosas para que su hijo Salomón, habiendo luego entronado o habiendo luego llegado al trono, tuviera todo lo necesario para comenzar la obra del templo del Señor. Y no solamente o meramente para la construcción, sino para que todo comenzara y quedara funcionando. Para que los levitas y todo el sistema que Dios había organizado para el sustento de los levitas, de las viudas, de los huérfanos, de los pobres, etcétera, 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 quedara funcionando como Dios había mandado. Finalmente, David tenía este corazón porque entendía que Dios había mandado hacer estas cosas. Entendía entonces que Dios era quien daba este corazón. Ahora sí, leamos los textos 16, 17 y 18. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Amén. Nos diera el Señor orar muchas veces por nuestras iglesias de la manera en la que David oraba por la iglesia veterotestamentaria. Que Dios no solamente concediera a la iglesia del nuevo pacto ser generosas, dar con prodigalidad, ser voluntarios, espontáneos, como dice allí, ser generosos y gozosos al dar, sino rogar al Señor que Él mantenga esta voluntad en nuestro corazón, de ser así. Porque también puede suceder esto, que alguna persona de alguna manera dé en alguna ocasión, porque se ve movido sentimentalmente o por algún contexto o circunstancia, y al dar una sola vez quedó allí. Ya di, ¿cuántas veces más quieren que dé? Ya he ayudado, ¿cuántas veces más he de ayudar? Ya he ofrendado, ¿otra vez hay que ofrendar? Por chocantes que puedan parecer estas expresiones, y creo que deberían ser chocantes en otro sentido, un corazón que se expresa o procede de esta manera no tiene esto que estamos leyendo aquí.
no tiene preservado en su corazón la voluntad de ser generoso. Porque ser generoso no depende de una ocasión en la que se hace. Ser generoso no es una acción que se hace, es una forma de ser, es ser generoso. Por ser generosos se generan acciones generosas. Pero pueden haber personas con acciones generosas que pretenden ser generosas, pero que cuando se investiga profundamente no son personas generosas. Les fastidia tener que dar una y otra vez. Les fastidia tener que desprenderse de lo material. Que cuando dan, incluso como veremos más adelante, dan de lo que les sobra. Dan de aquello que no quieren tener. Lo dan porque en realidad les estorba o no lo tienen allí, y con eso salvaguardan las apariencias de dar. Eso no es lo que está mencionando el texto aquí. Conserva perpetuamente esta voluntad del corazón. Conserva perpetuamente, sí, Señor, consérvalo. Conserva en nosotros esta voluntad de ser verdaderamente generosos y no tener apariencia de generosidad. Juan Calvino comenta que dice esto: no todos los hombres consideran una ganancia el dar, ni lo relacionan con la gracia de Dios. Como hemos dicho anteriormente, no es de todos los hombres ser generosos. Eso es evidente. Ahora, lo que es menos frecuente es encontrar hombres que encuentren en este aspecto que el dar o ser generosos sea considerado como una ganancia, o que esto incluso esté relacionado con la gracia de Dios. Pero en el pasaje en cuestión que estamos estudiando, ambas cosas son evidentes. Dar es ganancia. Dar es una gracia de Dios. Dentro de las matemáticas del mundo es distinto, porque si yo doy tengo menos. Dar no es ganar, es perder. Eso es en la matemática del mundo. En la matemática del Señor, el dar es ganar realmente. Como le dice el Señor a una de las iglesias en Apocalipsis: yo sé que eres pobre, pero en realidad eres rico, le dice entre paréntesis. Pero en realidad eres muy rico. ¿Quién nos diera a entender? Que el Señor nos diese a entender ese breve paréntesis que hizo el Señor mismo. A mí me gusta hacer paréntesis cuando predico, pero eso es un paréntesis que hizo el Señor en lo que Él mismo estaba predicando. Yo sé de tu pobreza, pero en realidad tú eres rico. Hay una riqueza que hay en el corazón de aquellos que aprenden a dar, que verdaderamente son generosos. No que tienen esporádicamente acciones generosas, sino que son generosos. Hay una riqueza allí, y los tales realmente pueden relacionar el dar con ganar. Y no, que no están pensando precisamente en una relación comercial, porque en ese contexto hasta el mundo ve el dar como una ganancia, pero eso no es dar. Eso es invertir, que es distinto. Cuando estás dando dinero para esperar un tanto a cambio, eso no es dar realmente, eso es invertir. Tú haces eso en un negocio y eso es legítimo. Tú inviertes de tu dinero en un negocio para recibir un tanto aquello y eso es justicia. Pero no estamos hablando aquí de esto. No estamos hablando de dar dinero o colocar dinero en lugares en donde hay posibilidades de que se nos devuelva un tanto o más sobre lo que hemos dado. Sino que lo que estamos hablando es de desprendimiento de lo que tenemos sin esperar nada a cambio y hacerlo generoso, voluntario y gozoso. Eso es ofrendar generosamente. Eso fue lo que Dios hizo con su Hijo para nosotros. No habría manera de que una ofrenda sea verdaderamente voluntaria, generosa y gozosa si no es por la gracia de Dios operando en el alma de la persona. El egoísmo y la mezquindad están tan arraigadas en el espíritu humano desde la caída de Adán,
que si la gracia del Señor no opera concediéndole el don y la gracia de ser generoso, el espíritu humano seguiría siendo completa e insensiblemente mezquino y egoísta. Es solo por la gracia del Señor que el dar con frecuencia y prodigalidad puede ser considerado una ganancia más bien que una pérdida. Solo quien ha entendido y abrazado bien esto puede decir un amén sincero a las palabras de Jesucristo, que dijo que más bienaventurado es dar. El texto todos lo sabemos. Más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado, o en palabras de Juan Calvino recientemente, es una ganancia el dar. Aunque muchos hombres no lo vean así, es una ganancia el dar. Es más bienaventurado el dar que recibir. Pero escudriñemos nuestros propios corazones. Si usted quiere saber si verdaderamente usted está inclinado a la generosidad, vea su propio corazón. ¿Está más acostumbrado y más deleitado en dar o en recibir? Si usted está siempre esperando recibir de otros, deseando recibir de otros, y no está continuamente, voluntaria, gozosa y generosamente dando a los demás, usted no es generoso. Usted no lo es. Puede hacer acciones de generosidad en determinados momentos. Esto podría hacerle ver a las personas que no pueden escudriñar el corazón que usted es generoso. Pero como vimos en 1 de Crónicas capítulo 29, el Señor escudriña los corazones y juzga rectamente, y le agrada la rectitud de corazón al dar. Si usted da esperando algo a cambio, si usted da esperando que alguien vea que está dando, sea la forma que sea con el corazón con que una persona da a otro y no es el de la generosidad bíblicamente mostrada, allí sencillamente habrá problemas. Problemas con Dios primeramente, y tarde o temprano con el prójimo también. En Hechos 20:35 es donde está escrito que nuestro Señor enseñó que más bienaventurado es dar que recibir. Tenemos o entendemos que esta mención que se hace allí en Hechos 20 ha de haberla recibido el apóstol Pablo por una revelación directa de nuestro Señor Jesucristo, porque al menos en los 4 evangelios no la conseguimos, esa expresión. Conseguimos muchas otras similares, y a lo largo de este segmento sobre las ofrendas, la generosidad, el dar, el compromiso financiero, el sustento de ministros, etcétera, un montón de temas que vamos a estar tocando, vamos a encontrar las palabras de Cristo a menudo. Pero esta expresión no aparece en ninguno de los 4 evangelios, así que asumimos, porque Lucas escribe inspirado por el Espíritu de Dios y Pablo no estaba mintiendo cuando lo decía, que debe haberlo recibido de parte del Señor mismo. Así que nuestro Señor en realidad sí dijo que más bienaventurado es dar que recibir. Tenemos que tener este entendimiento, tenemos que poseer este entendimiento, que hay mayor bienaventuranza en dar que en recibir. Nuestro entendimiento cuando nosotros hacemos una inversión es que si nosotros la hemos hecho bien, de una manera bien pensada, analizada, nosotros tendremos un tanto al respecto. Para eso hacemos los cálculos. En cualquier negocio es así como se debe hacer. Dios manda que se haga un negocio de esa manera, de manera sensata, de manera prudente, de manera razonada. Dios ha dado las habilidades precisamente para esto. Y si alguien que invierte su dinero espera tener provecho de ello, tiene que hacerlo de una manera racional, prudente, sensata, sabia. Y es evidente que quien más invierte en un negocio que sea bueno y con buenas decisiones, tendrá mucho más de lo que ha invertido. Este es el pensamiento tocante a un negocio. Pero lo que Dios está hablando aquí es que con respecto al dar es más bienaventurado que la inversión. Ese es el punto. Ahora, si alguien da esperando recibir algo a cambio en ese contexto, no entendió cuál es la bienaventuranza.
Hay una bienaventuranza explícita en esto. Y es que aquel que puede desprenderse de lo material de manera gozosa, generosa y voluntaria para bendecir a otros incluso cuando ni siquiera se lo merecen, y lo hacen de corazón, como decía primero de Crónicas 29, hay una tremenda bienaventuranza en ello. La primera bienaventuranza es que tiene un corazón heredado de Dios mismo. Puede hacer esto porque entendió que Dios lo hizo con él. Por eso no le duele. Por eso no le va a sacar más adelante a alguien. ¿Te acuerdas cuando yo te di tal cosa? Ahora págame el favor, pues. Pagar el favor. Qué cosa más grotesca. ¿Usted se da cuenta la contradicción? Permítame hacer un paréntesis dentro de este paréntesis. Sería un corchete. ¿Usted se da cuenta la contradicción que hay en la expresión pagar el favor? A ver, págame. ¿Qué implica eso? Deuda. Te di algo que me debes. Págame el favor. Favor. ¿Qué implica eso? Que fue un regalo. Favor es un regalo. Favor implica precisamente que no se te debe nada. No hay justicia que se pueda demandar allí. Porque cediste a tu derecho y lo entregaste. Es un regalo, es un favor, es un don, es una concesión. Págame el favor es una contradicción. Pero el mundo se mueve de esta manera, hermanos. Que cuando hace favores, en realidad está esperando que se le paguen los favores con otros favores. Eso no es dar. Eso no es generosidad. Eso es intercambio de bienes y servicios en todo caso. Pero no es generosidad. Volvamos a nuestro texto. Segunda a Corintios capítulo 8, versículo 1 y 2. Pablo entonces continúa. Ha hecho evidente que quiere que la iglesia en Corinto sepa la gracia de Dios que se le ha dado a las iglesias de Macedonia. Pero esto que viene ahora va a ser mucho más confrontativo, digámoslo en el sentido más suave posible. Para no decir que va a ser un poco chocante, a pesar de que las palabras de Pablo han sido muy cuidadosas en este contexto, el contenido de ellas son altamente confrontativas. Y ya sabremos por qué. Pablo les dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. He aquí el punto. Permítame darle un breve recuento rápido de en qué condición estaba Corinto. Mire, Corinto estaba llena de lujos. De hecho, la iglesia en Corinto era una de las iglesias que tenía bastante riqueza. Estaba ubicado, o por su ubicación geográfica, era claramente una joya de hacer plata. Era un sitio realmente en donde el dinero pasaba y entraba y salía de una manera muy abundante. Había muchas formas de negocios que se desempeñaban en Corinto. Así que realmente había una gran riqueza material en la ciudad de Corinto de manera generalizada. No que no hubieran pobres en Corinto, no es lo que estoy diciendo, sino que dentro de la ciudad, por su ubicación y los distintos negocios que allí pues se desarrollaban, y que todo el mundo iba hacia ese lugar para hacer sus negocios y las cosas que ahí autóctonamente se producían o que también se importaban, había una gran riqueza generalizada en la ciudad de Corinto. Así que la iglesia en Corinto era por lo general de personas que tenían una buena condición económica, una condición económica estable, que la mayoría de ellos podía decir claramente que estaban en una condición estable económicamente, que no estaban padeciendo las penurias que en otros lados, o las necesidades que en otros lados estaban padeciendo. De hecho, para hacer breve también este recuento, pero añadir un poco más de información, en Macedonia, en contraste con Corinto, en la provincia de Macedonia,
unos tiempos atrás, unos años atrás de este periodo que estamos hablando, la minería había hecho que toda Macedonia estuviera en una muy buena posición económica también. Pero con algunos sucesos que acontecieron en aquel tiempo, comenzó entonces a multiplicarse la pobreza. Y había persecuciones, y había sufrimientos, y habían, por supuesto, un montón de cosas que estaban sucediendo que hacía sumamente horrible vivir en la provincia de Macedonia en aquel tiempo. Antes habían tenido una buena condición, ahora estaban en una terrible condición. Había persecución, había dolor, angustia, habían enfermedades. Estaban persiguiendo a los cristianos para darles muerte. Había una profunda pobreza. Note las palabras del apóstol Pablo. Dice, no solamente que ellos eran pobres. Escuche la expresión, su profunda pobreza. No es que meramente tenían necesidad de algunas cosas, tenían profunda pobreza. Y grandes aflicciones, gran tribulación. Entonces el contraste es marcado, y esto es lo que Pablo está haciendo. Por el poder y la inspiración del Espíritu Santo, comienza a escribir esto para generar un contraste en la mente de los corintios. Básicamente les está diciendo con esto, les está diciendo, oído al tambor, ojito aquí, les dice. Deben saber ustedes la gracia de Dios que les ha sido dada a Macedonia. Y por si no lo recuerdan, Macedonia está sumida en una profunda pobreza y en una terrible aflicción. Eso es lo que Pablo está diciendo en contraste. Y se lo está diciendo a los corintios, que cada uno podía mirar a su lado y ver que cada uno estaba bien vestido, bien alimentado, y estaba en una condición generalizada bastante estable económicamente hablando. Pero Macedonia, primero que los corintios, Macedonia, que estaba en aflicción terrible y en profunda tristeza, ellos habían sido los primeros en dar con generosidad. Mientras los corintios ya se les había avisado en la primera carta, y ya iba para la segunda carta, y había que exhortarlos y estimularlos, siendo que tenían dinero. Como siempre he dicho, y repito por segunda vez en esta predicación, el ser generoso no depende de la chequera o la cartera. En realidad es una disposición del corazón. Es una disposición del corazón. Este es el contraste agudo que hay entre Macedonia y Corinto. Un contraste que ciertamente ellos, por entender el panorama y estar en aquel tiempo, la audiencia preliminar me refiero, la iglesia en Corinto, podía claramente ver, podían verse a sí mismos y decir, ciertamente nosotros no estamos como en Macedonia. Aquí nadie nos está hostigando. Aquí hay mucha libertad. Sí, ciertamente tenemos aflicciones del tipo de que tenemos que predicar y tenemos una contra espiritual, maligna, pecaminosa, contra lo que predicamos. Pero aquí podemos vivir mientras hacemos estas cosas. Allá tienen que sobrevivir si nos alcanza la muerte y además cumplir con los mandamientos del Señor, que incluyen ser generosos también. Cualquier corintio sensato, cualquier creyente en esta iglesia que hubiera tenido sensatez, tendría que haber notado el marcado contraste que había entre Corinto y las iglesias de Macedonia y decir, yo estoy terriblemente obcecado en el egoísmo, la mezquindad, el materialismo y el hedonismo. Y no meramente de manera generalizada. El alma que escuchara eso debía ser compungida y decir, ¿qué? ¿Las iglesias en Macedonia? ¿Ellos? ¿Los que menos tienen? Sí, ellos, los que menos tienen. Y esto nos lleva a nuestro primer punto en este texto, o 2.1. Las grandes tribulaciones o profundas pobrezas no son obstáculos para el corazón verdaderamente generoso. Si hay una de las
de los pretextos más ampliamente utilizados el día de hoy para no ser generosos es este: soy pobre, no tengo para dar. Estoy en grave aflicción, no tengo para dar. Estoy en profunda pobreza, no tengo para dar. ¿Cómo coincide esto con lo que estamos leyendo? Ese es el punto. Ser generoso no concuerda con la cantidad de dinero que tenemos en la cartera. Concuerda con la disposición de un corazón que ha entendido la generosidad de Dios. Y que por causa de esto, aunque esté en una profunda pobreza y en terrible aflicción, abunda en gozo y en generosidad. Eso es lo que está sucediendo con las iglesias de Macedonia. Las grandes tribulaciones y estas profundas pobrezas no son obstáculos reales. Y entendemos, hermanos, para que nadie diga que yo dije lo que en realidad no dije. Sí, yo tengo que decir lo que dije y decir lo que no dije también. Sí. Nosotros tenemos que aprender a dar según lo que tenemos, no según lo que no tenemos. En estos pasajes también los dice. Y de eso estaremos hablando mucho más adelante. Como les dije, este segmento se va a llevar su tiempo. Hay muchas cosas que como iglesia necesitamos aprender. Uno tiene que aprender a dar según lo que tiene, no según lo que no tiene. Pero les cuento la gracia de Dios que recibieron las iglesias en Macedonia. Les hago saber la gracia divina, es decir, que solo puede provenir de Dios, que recibieron las iglesias de profunda pobreza y de terrible aflicción en Macedonia. El domingo que viene lo vamos a ver en el versículo 3 y 4. Hay una disposición del corazón que verdaderamente es generoso. No se detiene en decir: oye, es que no te puedo dar nada porque solamente tengo 1 kilo de arroz. El corazón dice: al menos tengo 1 kilo de arroz, voy a poder sacar de aquí para darle a otro. Hay una diferencia de pensamiento en el corazón de quien es verdaderamente generoso. No guarda el único pan que tiene y dice: mío, porque no tengo más. Sino que ve la necesidad del otro que tiene menos o no tiene nada y dice: tengo un solo pan. Ciertamente me alcanza para comer una sola vez, pero puedo con la mitad comer y aliviar la necesidad que tú también tienes. Y da. De esa generosidad es la que la Escritura nos está dando. La que está explicándose aquí en la palabra del Señor no es aquella que saca por pretexto: soy pobre, no tengo para dar. Y que generalmente quienes utilizan excusas de este tipo, generalmente, en realidad siempre tienen algo para dar. Solo que son tan egoístas, mezquinos, hedonistas, materialistas, que solamente puede salir eso porque tienen un corazón egocéntrico. Están centrados en sí mismos, están ensimismados. No, esto es mío, no puedo dar de esto. No puedo dar de esto, esto es mío. ¿Cómo voy a dar de lo mío a lo otro? ¿Y si me quedo yo sin nada? Esa actitud no es la que concuerda con la médula del Evangelio. El Padre entregó generosa, voluntaria y gozosamente a su amado Hijo unigénito, a gente como usted y como yo. Ya eso debería quebrar toda muralla de mezquindad y abrirnos completamente a la generosidad. Así que a pesar de las profundas pobrezas y grandes pruebas de tribulación que tenían en las iglesias de Macedonia, ellos habían entendido algo que la gente de plata en Corinto no había entendido. ¿Qué cosas, no? Y puedo decir, creo claramente, que en los tiempos en los que he estado ministrando al Señor dentro del pueblo del Señor, he encontrado muchas veces que algunas de las personas más generosas que he conocido, que han sido pocas, pero muchas de las personas que he conocido que son verdaderamente generosas, son increíblemente pobres. Son increíblemente pobres. Son generosos, hospitalarios, serviciales, atentos.
En cambio, rara vez estas actitudes o características se encuentran en personas ensimismadas, incluso en aquellas que consideran que no tienen suficiente para dar. El caso bíblico de Filipos, Tesalónica y Berea no son las únicas menciones, y evidentemente no puedo ser exhaustivo el día de hoy con esto, y no pretendo serlo tampoco, pero creo que aunque fueran las únicas menciones, deberían bastarnos para comprender que un corazón es verdaderamente generoso cuando es generoso, permítame la redundancia. En los tiempos difíciles en los que vivimos, con los que decide el pasto es verde, eso es una osadía, que decir que un hombre es un hombre y una mujer es una locura. Hay que decir que un corazón es generoso cuando verdaderamente es generoso, que no depende de sus dificultades o sus necesidades para dar de manera voluntaria, gozosa y generosa. No depende de eso, se desprende de ello. Y aún va más allá, como hablaré en este momento ahora. En el caso de la viuda, por ejemplo, un caso que vale acotar, este caso muy frecuentemente utilizado por los mercaderes de la fe y los embaucadores. Les gusta utilizar mucho este texto y se afincan en una verdad explícita que está allí para torcerla a su conveniencia. Pero hay una verdad que no puede ser borrada en ese caso, y ya lo vamos a leer. Y la verdad en ese caso es que la generosidad no está circunscrita o supeditada a la condición económica que una persona tiene, sino a la disposición del corazón que tiene. Si posee un corazón generoso, será generoso con mucho o con poco, siempre será generoso. Y el caso de la viuda lo refleja explícitamente y está allí mencionado por Cristo mismo para que cada uno de nosotros tiemble al examinar su condición. Vamos a la escritura, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a Marcos capítulo 12. En Marcos 12, desde el 41 al final, se nos narra lo siguiente. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo. Confieso que hay muchas veces que leo los evangelios y algunas acciones de nuestro Señor Jesucristo me parecen sumamente chocantes. Esta es una de ellas. Lo está haciendo completamente a propósito. Como cuando jaló al hombre de la mano seca, ¿no? En un día de reposo, lo llamó y lo puso en el centro de todo el mundo, como diciendo, vean lo que voy a hacer. Y les preguntó de manera confrontativa, y yo diría chocante, si era lícito sanar en el día de reposo. De la misma manera se sienta cerca del arca de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Atención acá. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Había plata ahí, ¿no? Por supuesto, esto está sucediendo. Esto es Judea, hermanos, pero recuerde, en este contexto, que aquí todavía estaba el templo. En lo que estamos hablando cuando Pablo escribe a Corinto y lo que estaba sucediendo en Judea, la gran pobreza y la gran pobreza que tenían en la provincia de Macedonia, ya todo eso había sido borrado del mapa. El templo había sido destruido por el general Tito en el 70. Y una grave persecución se había desatado contra judíos celosos y contra creyentes en el Señor Jesucristo, para exterminarlos, destruirlos, matarlos, a ellos, a sus familias, sus hogares, los pequeños. Les expropiaban sus propiedades. Bueno, claro, redundante, ¿no? Les expropiaban sus propiedades, obviamente. Les expropiaban, les quitaban lo que era propio. Y todo esto estaba aconteciendo allá. Entonces, cuando leemos este pasaje, estamos leyendo cuando ninguna de estas cosas han acontecido. Quiero colocar eso allí en atención. Entonces, miremos aquí. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre. Hermano, dos cosas, hermano. En las Escrituras, la conflagración de estas dos cosas, la unión de estas dos palabras, indica una condición sumamente terrible. Una mujer
viuda en aquel tiempo no era mente una mujer que, ay, se le murió el marido, como el día de hoy. Ah, se le murió el marido, listo, ya se le murió el marido. En aquel tiempo significaba mucho más su representante, su cabeza federal. ¿Me explico? Aquel que realmente estaba, por lo general, dando la mayor cantidad de provisión al hogar, aunque las mujeres también trabajaban, como podemos ver en Proverbios 31 y en muchos otros pasajes. Sin abandonar su hogar, igual producían y enriquecían el hogar. Pero una viuda en ese contexto se quedaba generalmente sin su hombre, que significaba mucho, tanto dentro como fuera de esa familia. Pero además de esto, esta era una viuda pobre. Es decir, muy probablemente no habían llegado o alcanzado a tener algún buen patrimonio y de paso se le murió el esposo a la mujer. ¡Wow! ¿Qué hizo esta viuda pobre? Dice, y echó 2 monedas pequeñas. 2 monedas pequeñas. Nota el contraste, hermano, entre el versículo 41 y el 42. Muchos ricos echaban grandes cantidades de dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades de dinero. Versículo 42. Una viuda pobre, ya sabe lo que significa esa combinación, echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir, dio todo su sustento. Hermano, no hay manera de escuchar estas cosas sin recibir una bofetada, creo, ¿verdad? ¿Qué dice Cristo de las grandes cantidades que los ricos estaban echando? Eran nada. En realidad, delante de la cantidad que estaba echando la viuda, ellos no estaban echando nada. Ellos no estaban echando nada. Pero si uno cuenta matemáticamente hablando, según la matemática de este planeta, la matemática que solamente ve números y no corazones, que no pesa intenciones ni propósitos al dar, si ve entonces que estos millonarios estaban echando de a cientos y cientos de miles de dólares, y sencillamente Jesucristo dice, no están echando nada en realidad. Eso sería un escándalo para el que era rico. ¿Cómo que no está echando nada? Yo fui el que más echó de toditos los demás. Yo puse tanto. Hay una razón por la cual la viuda echó más que todos ellos. La razón estaba no en la nomenclatura de las monedas que había echado en la caja de las ofrendas, sino en el corazón. En el corazón con el que había ofrendado. Y no se detenga tan rápido allí y diga, bueno, entonces yo voy a dar mi billete de $1 con todo mi corazón. No. Permita que la Escritura hable más profundo esta mañana. Permítalo. La viuda dio de su sustento todo lo que tenía. ¿Lo entendió? La viuda dio de su sustento todo lo que tenía. Ella no dio de lo que le sobraba, dio de todo su sustento. Es decir, no tenía nada y lo que tenía lo dio para bendecir a otros. Esa vil excusa que suele aparecer en la mente de mucha gente, no tengo nada para dar, es nada más que es una excusa. Quien es generoso no se detiene en ello. Quien es generoso verdaderamente abre su corazón con prodigalidad y da. Jesucristo ve con desprecio las ofrendas de aquellos que eran ricos. ¿Sabe por qué? No porque eran ricos, aunque los ricos lo tienen más difícil para entrar al reino de los cielos, como dice Santiago. Pero Jesucristo ve con desprecio la ofrenda de los ricos,
No porque fuera abundante en dinero en comparación a las demás cuotas que se echaban en la misma caja. No. Las ve con desprecio en comparación a que lo que echaban, aunque era más grande que lo que otros echaban en ese contexto, en comparación con lo que tenían ellos, era nada. Estaban dando de lo que les sobraba. Es decir, el repele. Saca esto, me estorba esto aquí. Vamos a echarlo entonces de ofrenda. No es muy distinta, y permítame hacer la acotación, a las personas que meten su bolsillo, la mano en su bolsillo el día de hoy en las iglesias y encuentran el billete más feo y de menor cantidad para darlo de ofrenda, porque es de ofrenda al Señor y el Señor mira el corazón. Eres un hipócrita. Eres tan similar a los ricos que estaban echando en esa caja de ofrendas que nada te diferencia de ellos, excepto que quizá tú no seas rico. La generosidad en realidad no depende de la condición de la cartera, depende de la condición del corazón. Juan Crisóstomo dice en su comentario sobre 2 Corintios, dice esto: así como su gran aflicción dio a luz una gran alegría, sí, abundancia de alegría, así también su gran pobreza dio a luz grandes riquezas de ofrendas. Porque esto mostró Pablo, diciendo que ellos abundaron hasta las riquezas de su generosidad. Porque la munificencia, esa palabra me la aprendí ayer, por cierto, no se determina por la medida de lo que se da, sino por la mente de los que lo dan. Munificencia es prodigalidad, aquello que se da con mucha liberalidad, aquello que se da de manera desprendida, así, toma, agarra. Lo que Juan Crisóstomo está diciendo en este contexto es: no se mide la generosidad en este contexto por lo mucho que alguien esté echando en la bolsa propiamente, sino más bien si aquello mucho que está echando en la bolsa realmente representa mucho de lo que él tiene. Eso nos presenta otro panorama que es verdaderamente distinto al carácter y proceder del mundo. El mundo, por razones que muchas veces son cuestionables y condenables, dan de lo que les sobra y aparta muchas veces cantidades que parecen exorbitantes. Multimillonarios, famosos, actores, cantantes, jugadores de fútbol o deportistas que reciben millones y millones anualmente. Dicen: voy a aportar 3 millones de euros, 10 millones de euros a caridad, a la beneficencia en la fundación Pelados de Rodilla. Claro, 10 millones de euros cuando ese año ganó unos 160 millones de euros. Uno dice: ya pues, que no llega ni al 10% de lo que has ganado. Además de todo lo que te estás evitando pagar también. Y toda la gran cantidad de dinero que tienes escondidos en paraísos fiscales y en otras empresas y todo lo demás, ¿no? Y en publicidades y en marcas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es realmente lo que están haciendo? ¿Realmente están dando con prodigalidad? ¿Realmente hay allí, según Dios, munificencia? No la hay. Porque dan, según Cristo, de lo que les sobra. De lo que les sobra. Pero el mundo exalta a estas personas. Fulano de tal, sí, un famoso, dio tanto a beneficencia. Oh, qué generoso. Se está pudriendo en plata. Muchos de ellos tienen plata que no saben qué hacer con ella, y algunos ni siquiera saben cuánta plata tienen. ¿Sí? ¿Cómo se llama la revista esta? La de los ricos, Forbes. No recuerdo cómo se llama, pero ellos llevan la lista de quiénes son los más millonarios en el mundo, ¿no? Ellos son los que más tienen plata. Y generalmente muchos de ellos hacen una cuenta general y dicen: bueno, tiene aproximadamente miles de millones de dólares, por ejemplo.
Tiene aproximadamente. Es que no pueden saber a ciencia cierta. Tienen demasiada plata. Así que ellos den a beneficencia lo que están dando, eso no es munificencia. Están dando de lo que les sobra. Pero a personas así el mundo les encanta levantarlos y exaltarlos. Pero no ven que la verdadera munificencia, como decía Juan Crisóstomo y se nos muestra en las Escrituras, es más bien como por ejemplo la de Nicolás de Bari, que habiendo recibido toda la herencia de sus padres y habiendo estado bien acomodado, lo repartió todo entre los pobres. Y vivió de lo que recibía por su ministerio. Y entonces dio toda su riqueza a los pobres, sobre todo a los niños. Por eso fue conocido de la manera en que fue conocido. Y por ello, sobre la imagen o el testimonio de Nicolás se levantó aquella leyenda de San Nicolás o Santa Claus. Sí, Nicolás de Bari sí existió. Digno de ser imitado. Digno en ese sentido de ser venerado, verdaderamente venerado, no a la antigua manera y presente también de los católicos romanos. Ser admirado. Esos sí son ilustres de la munificencia. Ellos se han dado y aprendido a dar con prodigalidad, con liberalidad. Verdaderamente era generoso. No se determina entonces por la medida de lo que se da, dice Juan Crisóstomo, sino por la mente de los que lo dan. Así que en este contexto tenemos, vamos a recapitular para terminar. Tenemos 3 cosas en las cuales reflexionar. Dios desea, primero, que las otras iglesias aprendan a ofrendar abundante y desprendidamente como ofrendaron en Macedonia. Dios desea que las otras iglesias aprendan a ofrendar abundante y desprendidamente como ofrendaron en Macedonia. De otra manera no habría sido utilizado este ejemplo para exhortar y estimular a Corinto. Y de hecho en las Escrituras estos mismos casos se presentan en las cartas de Pablo alternándose para dar estímulo y exhortación a otras iglesias. Se le dice a Roma sobre Macedonia y Acaya. Se le dice a Corinto sobre Macedonia. Se les dice a Macedonia sobre los corintios. De hecho, a los de Macedonia se les dijo primero sobre los corintios. ¿Sabía? Y ellos, estimulados a hacerlo porque Corinto también iba a ofrendar, aunque ellos tenían más plata, los corintios, estaban mejor acomodados económicamente, se motivaron a dar. Dijeron, bueno, los corintios también van a dar. Hace más de un año que habían dicho que iban a dar. Habían dicho los corintios. No me compete en este momento entrar en estos detalles porque será luego. Hace más de un año y todavía no habían concretado ni siquiera ello. Habían sido muy prontos, muy prestos a hablar. En eso sí habían sido actuado con prodigalidad, en palabras, en hablar. Fueron los primeros en responder, sí, nosotros lo haremos, daremos. Mientras aquellos de allá dijeron, bueno, ellos van a dar, seguramente van a dar más que nosotros. De todas maneras, vamos a recogerlo de nuestra parte. Vamos a hacer lo que sabemos delante del Señor que tenemos que hacer. Si el Señor mostró este ejemplo es porque desea que las iglesias cristianas, que los miembros de las iglesias cristianas, que usted, amado hermano o hermana, creyente en Cristo, aprenda a ofrendar abundante y desprendidamente como ofrendaron en Macedonia. En segundo lugar, las grandes tribulaciones y aún la profunda pobreza no son obstáculos verdaderos para un corazón que es verdaderamente generoso, que es gozosamente generoso, que es voluntariamente generoso. Usted tendrá que pensarlo 2, 3 y 4 veces. Añádele unas cuantas veces más incluso. Siempre que sirva como de obstáculo para pecar más bien. Que sea un obstáculo para que usted no peque, no llegue a pecar. Pero tendrá que pensarlo 3, 4 y 5 veces antes de decir, no tengo para dar. Vuelva a las Escrituras. Revise lo que las Escrituras dicen sobre la generosidad.
y vea y examine su corazón si verdaderamente usted está siendo generoso. Es que tengo 2 de esto, voy a dar 1. No, esto no lo puedo dar porque este me gusta mucho. Voy a dar este que no me gusta tanto. Cualquier pensamiento como ese es meramente una excusa. La condición monetaria no es un obstáculo para un corazón que verdaderamente es generoso. Y en tercer lugar y último, ofrendar así como hablan las Escrituras, ofrendar de esta manera, demuestra la gracia de Dios actuando en el corazón de los que ofrendan. Y esto no puede pasar desapercibido, hermanos. Que quienes verdaderamente aprenden a dar con liberalidad, a ser generosos, a tener por característica esto que estamos estudiando, más que por ocasión. Así como que, una vez fui generoso. Yo me acuerdo una vez que fui generoso. Cuando las personas aprenden a ser generosos, entonces eso muestra precisamente la obra de Dios, de la gracia de Dios, actuando en el corazón de los que así ofrendan, de los que así son. Pero la mayoría de las veces no es eso lo que nuestra vida está mostrando, ¿verdad? Bien, ese es el propósito práctico de enseñanzas como estas. Y si bien tengo el temor que creo yo todo ministro de una iglesia sana o histórica suele tener al hablar de estos temas, porque como decía Spurgeon en uno de sus comentarios a este pasaje, uno siempre debe tener cuidado al hablar de estas cosas porque siempre hay gente que está buscando qué criticar en este tema. A los ministros me refiero. Lo hicieron con Pablo también, así que no sería extraño. Pero el punto es, aparte del terror que uno puede sentir en el púlpito al hablar de estos temas y el deseo de que uno no sea malinterpretado por gente inescrupulosa o desobediente, egoísta, egocéntrica, hedonista, materialista, etc. Lo que está claro en las Escrituras, hermanos, no podrá borrarse, aunque los ministros verdaderos sufran terror por hablar de estas cosas, o aunque los mercaderes tuerzan las Escrituras para ganar un tanto a cambio. La verdad de las Escrituras seguirá estando allí. Un corazón generoso es una gracia de Dios. Tener un corazón generoso es una bendición de Dios. Y a estas personas son llamados más bienaventurados que aquellos que reciben. Yo solo ruego a Dios que nos dé un corazón así, para que nos enseñe a dar, a ofrendar con un corazón verdaderamente generoso. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te agradecemos que en tu inmensa bondad y en la muchedumbre de tus piedades y misericordias nos hayas permitido escuchar tu palabra el día de hoy. Bien comprendemos, bendito Dios, que hay muchas cosas que cuando tu palabra las habla, si nosotros estamos en disconformidad con ello, causará escozor, causará incomodidad, en algún sentido causará dolor, porque es como si estuvieses, Señor, como ebanistero, raspando y quitando de la madera de nuestra vida lo que no está en el diseño de tu decreto, de tu mente sobre nosotros. Como el escultor a la piedra, al mármol, quitando todo aquello que no pertenece a la imagen que está en tu mente. Y cada martillazo, de martillazo a martillazo, cada cincelazo, arranca partes que antes estaban pegadas a nosotros. En un sentido, y para seguir esa analogía, muchas veces tu palabra actúa como ese martillo, como decía el profeta Jeremías.
como martillo que desmenuza la piedra y como un fuego que consume, que quema. Pero nosotros hemos, Señor, de confesar a ti nuestro corazón. Si nosotros no hemos sido generosos, bendito Dios, si no hemos aprendido realmente a ser generosos, si hasta ahora hemos sido gente que se excusa, gente que se justifica, gente que busca razones para no dar, gente que no hemos aprendido a desprendernos, gente que somos materialistas o hedonistas, dados al placer y todo aquello que nos quiten para quitar nuestro placer, entonces rehuimos de ello. Si hemos tenido un corazón así, egoísta, mezquino, sea reprendida ahora nuestra alma con tu palabra, Señor. Y no solo reprendidos por tu palabra, llévanos a actuar conforme a tu voluntad. No nos permitas, Señor, quedar en la misma condición después de haber sido iluminados con tu palabra a través del don de tu Espíritu Santo. No sea que habiendo sido iluminados y pisoteando la sangre del pacto en la cual hayamos sido santificados, vengamos a quedar en la condición de aquellos por los cuales ya no hay más sacrificio por sus pecados. Porque en un asunto como este también podemos llegar hasta ese punto, Señor, de un corazón seco, de un corazón insensible, indiferente a las necesidades de los demás, que se cierra, se endurece, llegando incluso a apartarnos de la fe de tu Hijo Jesucristo. Estas cosas pueden acontecer, Señor. Así que te rogamos, bendito Dios, que nos reprendas, porque es más provechoso para nosotros ser reprendidos por tu amor que dejarnos en nuestra condición, felices según nuestro criterio, pero luego destruidos y en la ruina eterna. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia con un corazón verdaderamente generoso, para que aprendamos a dar con estas características con las que tú nos has ofrendado a tu Hijo, generosa, gozosa y voluntariamente. Incluso tu misma ofrenda, el Señor Jesucristo, fue mucho más dispuesto y voluntario a la cruz del Calvario, a morir, a ser avergonzado y tratado de la peor manera posible en este mundo. Y fue más dispuesto y voluntario allí de lo que nosotros somos, Señor, voluntarios, gozosos y generosos en dar para las necesidades de aquellos que también han sido redimidos como nosotros a través de la sangre de ese mismo sacrificio de aquel a quien llamamos Señor y Salvador. Cuánta contradicción puede hallarse en nosotros. Perdónanos, Señor. Cuánto pecado puede hallarse en nosotros. Perdónanos, Señor. Y enséñanos a hacer como las iglesias de Macedonia, que a pesar de nuestra condición aquí en Venezuela, oh bendito Señor, nada de esto sea una excusa. Enséñanos, Señor. Enséñanos, repréndenos, corrígenos, azótanos, pero no nos dejes con el error. Haznos ser generosos, a pesar, sí, de nuestra circunstancia en Venezuela. Como decía Juan Crisóstomo, que abunde, sí, nuestra alegría en medio de la gran tribulación, y que nuestras riquezas abunden en medio de nuestra profunda pobreza. En nombre de Cristo te rogamos esto. Amén.